Ok, buenos días con todos. Hoy día tengo la oportunidad de explicarles acerca del tema de la técnica aduanera. Primero vamos a empezar explicando qué es la nomenclatura arancelaria, que es un tema que nos compete hoy día. Se denomina nomenclatura arancelaria cuando a cada código y a su correspondiente descripción se le asocia el arancel o el derecho aduanero que deben tributar las mercancías que se clasifican en dicho código, al momento de concretarse una operación de comercio exterior y a través de una aduana. O sea, hace que en el momento que se efectúa una transacción, los productos deben de clasificarse por medio de códigos correspondientes al bloque comercial al que pertenece su nación. Ok, ahora vamos a ahondar más en la historia, el origen de la nomenclatura aduanera. Antes que todo, la existencia de la nomenclatura aduanera, como la conocemos, se origina en las primeras etapas del comercio entre naciones. Se trata de una lista o listado de mercancías ordenadas sistemáticamente en grupos en base a determinados criterios. O sea, como ya mencioné anteriormente, los productos pertenecen a una clasificación dentro de un grupo para que pueda ser más fácil su listado o su clasificación. Las funciones de la nomenclatura aduanera son las siguientes, que es fijar los aranceles aplicables en el comercio exterior, negociar reducciones arancelarias en acuerdos comerciales, preferenciales, utilizando terminología o lenguaje común para definir las preferencias mutuas, expresar las reglas para clasificar el orden de las mercancías sujetas a un trato aduanero preferencial. También implementa otras herramientas de política comercial como cupos, cuotas, prohibiciones de importación o exportación y otras medidas no arancelarias. Así también impone impuestos internos, recopila y analiza estadísticas del comercio exterior. Así que como podemos ver, la nomenclatura aduanera tiene varias funciones más allá de solamente clasificar los productos. Así también sirve de gran ayuda en el momento en el comercio exterior de una nación para manejar estadísticas, datos, etcétera, acerca de los exportadores nacionales hacia el extranjero. Continuando con la historia de la nomenclatura, así surgieron las nomenclaturas de Ginebra, de Bruselas, la del Consejo de Cooperación Aduanera y posteriormente el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el SA, que es el que se usa hoy en día y sigue vigente actualmente. El sistema armonizado es una nomenclatura internacional polivalente establecida originalmente por el Consejo de Cooperación Aduanera y desde 1994 por la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, y aceptada por todos los países que son partes contratantes del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, suscrito el 14 de junio de 1983. Continuando. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías SA, que es el vigente hoy en día. Está basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos, pudiendo los países establecer sus propias subclasificaciones adicionales, o sea, para sus propios productos, que generalmente estos son códigos de 8 o 10 dígitos en total, para dar mayor precisión a ciertas mercancías con fines arancelarios o estadísticos. O sea, que cuando veamos un código de 8 o 10 dígitos sabemos que es un producto de tal país que lo ha propuesto. Estas aperturas nacionales o regionales de 8, 10 o más dígitos se denominan ítems.
El convenio, el objetivo del convenio del sistema armonizado es facilitar el intercambio comercial y de información a través de la armonización de la descripción, la clasificación y la codificación de la mercancía que es objeto del comercio internacional. A ese respecto, es utilizado a nivel mundial como base de sus nomenclaturas nacionales por aproximadamente 190 países y por organizaciones regionales y multilaterales. ¿A qué se refiere con esto? A que tiene un sistema que es ordenado, es armonizado, como su propio nombre lo indica, para que sea más fácil poder llegar a encontrar el código del bien o los productos que queremos importar o exportar. Ahora veremos más acerca de la estructuración del sistema armonizado. El sistema armonizado está constituido por grupos de mercancías ordenados sistemáticamente siguiendo determinados criterios de agrupamiento. Esto está compuesto por secciones, capítulos, partidas y subpartidas. Así también esta estructuración también lleva unas notas de sección, de capítulo, de subpartida y más notas legales. Así también contiene reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Se sigue en general que en el sistema armonizado un criterio de progresividad que lleva de lo más simple a lo más complejo, o sea, lleva de las subpartidas hacia el objeto más grande, que son las secciones, y de lo más sencillo a lo más elaborado. Y su estructura permite insertar nuevos grupos o subgrupos de mercancía sin necesidad de alterar la completa estructura de este conjunto. O sea, hace que está preparada para abarcar más subpartidas o más productos que se puedan crear o que se puedan comerciar en un futuro. Ahora veremos las secciones. Tiene 21 secciones, cada uno con un título que da una breve descripción de su contenido. Las primeras 15 secciones, que constan de 83 grupos, se refieren a bienes en los que la materia prima juega un papel importante. Las 6 secciones restantes, con 14 capítulos, corresponden a productos caracterizados por su finalidad o uso previsto. Sin embargo, las primeras 7 secciones contienen materiales naturales y los resultados de su procesamiento, que conservan las propiedades esenciales de los materiales naturales que lo componen. Aquí podemos ver que, como mencioné anteriormente, vamos desde las secciones a los grupos, a los capítulos, partidas y subpartidas. O sea, sé que va desde lo más grande a lo más pequeño. Esto es una prueba de que este sistema está totalmente armonizado, sistematizado para que se nos sea más fácil encontrar el código de nuestro producto. Las secciones se dividen en 97 capítulos, también titulados, de forma que da una idea general de su contenido. El capítulo 77 se encuentra sin contenido y está reservado para una eventual utilización futura, o sea, para las actualizaciones de productos o de códigos que se vayan a dar en un futuro. Mientras que los capítulos 98 y 99 se han contemplado para su uso nacional, de acuerdo a las necesidades de las partes contratantes del convenio. O sea, que esta queda a disposición para cada nación que pertenezca a este convenio. Por ejemplo, la sección 1 de animales vivos y productos del reino animal está conformado por 5 capítulos. Capítulo 1, animales vivos. Capítulo 2, carne y despojos comestibles. Capítulo 3, pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. El capítulo 4, de leche y productos lácteos. Huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Y el capítulo 5, los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Ahora veremos el caso de las partidas. Cada capítulo se divide en una cantidad variable de partidas. Cada partida está identificada por un código numérico de 4 dígitos, cuyos dos primeros dígitos corresponden al capítulo dentro del cual está comprendida cada partida. Por ejemplo, en el capítulo 1 está dividido en 6 partidas. El 0101, como podemos ver, son 4 dígitos que indican esta parte de la partida, que son caballos, asnos, mulos, burdéganos vivos. Después está el siguiente capítulo, que ya pertenece a otra categorización. Los animales vivos de la especie bovina, el siguiente capítulo. Animales vivos de la especie porcina, siguiente capítulo. Animales vivos de la especie ovina o caprina. El siguiente capítulo, gallos, gallinas, patos, gansos, pavos de las especies domésticas vivos. Y el siguiente capítulo, los demás animales vivos. Y como pudimos ver aquí, cada partida llevan 4 dígitos, que lo hace una más fácil categorización. Ahora veremos el apartado de las subpartidas. A su vez, cada partida se divide en una cantidad variable de subpartidas, las cuales están identificadas con un código numérico de 6 dígitos, como resultado de agregar 2 dígitos a las partidas. Así tenemos las subpartidas de primer nivel. Las subpartidas de primer nivel, estas son precedidas de un guión y pueden o no estar codificadas. No están codificadas cuando tienen desdoblamientos, y su campo de aplicación está dividido en subgrupos que constituyen las subpartidas de segundo nivel. Así también tenemos subpartidas de segundo nivel, que las partidas de segundo nivel siempre están codificadas, están precedidas de 2 guiones y son el resultado del desdoblamiento de una subpartida de primer nivel. Ok, continuando con la exposición, veremos un ejemplo de una subpartida. Como podemos ver en este cuadro de la parte superior, tenemos el código de 6 dígitos que representa las subpartidas. Así también en la primera línea que dice motores hidráulicos, está precedida por un guión. Esto significa que es una subpartida de primer nivel. Y en las dos líneas de abajo, que están precedidas por 2 guiones, significa que son partidas de segundo nivel. Y debajo tenemos un cuadro que nos facilita para entender el sistema armonizado, que aquí podemos ver que los primeros 2 dígitos del código es el número del capítulo. Los terceros y cuartos dígitos son la identificación de la partida dentro del capítulo. Y los 5 y 6 quintos y sextos dígitos son la identificación de la subpartida dentro de la partida. Con este cuadro se nos es más fácil encontrar el código del producto al que queremos encontrar. Ahora veremos el tema de la naladiza. Naladiza es una nomenclatura de la LADI que consta de 8 dígitos y está basado en el sistema armonizado, por lo que los primeros 6 dígitos utilizan la nomenclatura del sistema armonizado. El naladiza no es una nomenclatura aduanera, pero se utiliza en el marco de los acuerdos del trato preferencial para la negociación y la expresión de preferencias arancelarias y requisitos especiales de origen y para la presentación de estadísticas del comercio exterior, así como los Estados miembros hacen aperturas en la nomenclatura en los niveles séptimo y superior. Los dígitos séptimo y octavo de naladiza contienen las aperturas proporcionadas por esos países. O sea, que esta nomenclatura sirve más como un lenguaje
técnico, un lenguaje entre todos los estados pertenecientes a este, ya que como podemos ver sirve más para las negociaciones y los acuerdos, más no es una categorización aduanera. Ahora veremos otras nomenclaturas subregionales en la TAM. Muchos bloques comerciales de varios países tienen su propia nomenclatura. Esto para que sean más específicos para manejar ciertos productos que solo se producen en esta región, que es en este caso Latinoamérica. Por ejemplo, la nomenclatura común del Mercosur, el Mercado Común del Sur, que está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y utilizan la nomenclatura común del Mercosur, el NCM, la aprobación del Mercosur y de las modificaciones a la misma corresponden al Grupo Mercado Común. Y esto lo hacen a través de las resoluciones que se dan en el Mercosur. La NCM, o sea, la nomenclatura común del Mercosur, está desagregada a nivel de 8 dígitos denominados ítems correspondiendo a los 6 primeros del sistema armonizado. O sea, que a pesar de una nomenclatura propia del Mercosur, está basado o toma su base a partir del sistema armonizado por la base de los 6 dígitos. A su vez, los estados partes pueden incorporar aperturas nacionales y adicionales, como también se puede hacer en el sistema armonizado, como es el caso de Uruguay y Venezuela, o utilizarla a 8 dígitos, que es el caso que hacen en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Se trata de una nomenclatura arancelaria, puesto que contempla, asociado a la misma, al arancel externo común del bloque. O sea, que si se lleva una transacción comercial dentro del Mercosur, pues también se tiene que manejar la nomenclatura de esta, del Mercosur. Así también tenemos otras nomenclaturas propias de Latinoamérica, como es la nomenclatura de la comunidad andina. La nomenclatura de la comunidad andina, o sea, la nandina, también está basada en el sistema armonizado y está desagregada a nivel de 8 dígitos. Es utilizada por los países miembros de esta comunidad andina, o sea, que lo componen y lo usan Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que como ya mencioné, en una transacción comercial que se lleve a cabo dentro de la comunidad andina, se tiene que usar este tipo de nomenclatura. Así también tenemos el sistema arancelario centroamericano, que como indica es un bloque que se ubica en Centroamérica. El sistema arancelario centroamericano es la nomenclatura utilizada por los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. Está basada en el sistema armonizado y está estructurada a nivel de 10 dígitos. Se trata de una nomenclatura arancelaria ya que se presenta asociada al arancel centroamericano de importación. Una cosa a resaltar que pudimos observar es que todo este resto de nomenclaturas que se utilizan en los bloques latinoamericanos pues están basadas en el sistema armonizado. ¿Y por qué? Porque este es el que se usa a nivel mundial y todos los países deben manejarlo a la perfección el sistema armonizado. Además que es más fácil usar como base el sistema armonizado porque ya ha sido creado previamente y está más estructurado y también es bastante fácil para la categorización de los productos. Ok, ahora veremos el siguiente tema, que es la valoración aduanera. La valoración aduanera es un conjunto de técnicas que permiten determinar el valor económico de las mercancías en aduana. Estas técnicas y procedimientos permiten determinar un valor de aduana para las mercancías, objeto de importación y exportación en un momento determinado.
Esta tiene dos funciones principales: la netamente recaudadora, función de política económica. Aquí podemos entender que la valoración aduanera es un método en el que nosotros debemos eh, presentar ante la autoridad, que nuestro caso sería la SUNAT. Debemos presentar ante la SUNAT, o bueno, evidenciar ante la SUNAT el valor o la transacción que hemos llevado a cabo en el exterior para que nuestro producto pueda entrar al territorio nacional. Ahora veremos el subtema, que es los derechos de importación. Consiste en dotar a los importadores de los preparativos y herramientas necesarias para atender de manera inmediata y oportuna cualquier comentario que la SUNAT pueda realizar con respecto al precio de importación. Con esto se refiere a que se le está dando poder y más libertad al importador, eh, de poder defender o poder evidenciar, eh, para poder defender su producto ante las autoridades, ya que tiene ese derecho. Con esto, vamos a evitar demoras en el proceso de importación o aduana. También nos hace cumplir el precio efectivamente pagado o pagar por un producto específico. Así también prepara correctamente ante las posibles observaciones de la SUNAT sobre nuestros precios de importación. Y en caso de que las mercancías tengan observaciones valiosas, ayudan al importador a defender correctamente su precio de importación. Esto nos prueba de que los derechos de importación le dan mayor importancia al empresario más que al Estado, porque comprenden que el empresario ha hecho una inversión al traer este producto hacia nuestro país, ya que el empresario tiene el derecho de defender su mercancía siempre y cuando éste cumpla con las reglas empresariales. O sea, que debe haber sido comprado, debe haber un contrato, debe haber facturas, debe ser completamente legal y también debe ser completamente formal. Ahora veremos los métodos de valoración. El método principal es conocido como el valor de transacción. Con esto de los métodos de valoración, eh, para sustentar o evidenciar las transacciones comerciales que se han llevado a cabo, se hace por medio de métodos. Tiene que hacerse con el primer método, es el método principal, el valor de transacción. Si este no procede, pues se hace con el método, el segundo, si no, con el tercero, y así hasta culminar este proceso, el proceso de la valoración. Ahora veremos el primer método, que es el valor de transacción. Este método considera como valor de aduana de las mercancías el precio pagado o pagar, es decir, el precio del bien indicado en la factura comercial o en el contrato compraventa, o cualquier otro documento que evidencie la transacción comercial. Si este método principal no termina de esclarecer o no termina de resolverse, se procede con la duda razonable, cuando la SUNAT tiene motivos para dudar de la autenticidad de la información o de los documentos proporcionados. La SUNAT podrá solicitar al importador aclaraciones adicionales, documentos y transferencias, etcétera, para que dicho importador pueda sustentar el valor declarado. Si la situación persiste, esto indica que la evaluación por el primer método no se llevará a cabo y que se procederá con el siguiente método. Como pudimos ver, el importador o el empresario tiene el derecho de defender su mercancía, pero tiene que ser dentro de lo legal
o dentro de lo justo, pues este debe evidenciar con datos verídicos, con documentación o con cualquier prueba que sirve para probar el valor o que evidencie el valor de la mercancía. Ahora veremos el segundo método, que es el valor de la transacción de mercancías idénticas. Esto sirve cuando el anterior método no ha sido procedido, o se hace que no ha sido útil. En este caso del segundo método, la SUNAT buscará referencias de precios de importación para bienes idénticos de otras importaciones del mismo país de origen y deben ser iguales en todos los aspectos, incluyendo sus características físicas, su calidad, las cantidades y el valor comercial. Esto para que podamos tener una idea de la mercancía de la que se trate, para ver, para encontrar su valor, aunque sea quizás a través, comparando con el valor de otras mercancías. Ahora veremos el tercer método, que es el valor de transacción y de mercancías idénticas. Se procede con este método cuando el anterior método no ha sido eficaz. La SUNAT buscará referencias a mercancías similares del mismo país de origen, cambiando el nivel comercial y las cantidades. Las mercancías similares son aquellas que son muy similares en cuanto a su composición y características a las mercancías grabadas, y que puedan realizar las mismas funciones que los bienes valiosos. Como indica, este método busca buscar como referencia otras mercancías de otros países, quizás con la misma fabricación, con las mismas materias primas. O sea, hace que se hace un análisis más a fondo, pues está entrando en todos estos conceptos. Bueno, cuando el anterior método, o sea, el valor de transacción no ha sido eficaz, se procede con el cuarto método, que es el valor deducido, que este determina el precio unitario del país de importación de este producto, pero se deducen del precio las siguientes características del bien o de la mercancía, que son estas deducciones, son los gastos generales y de venta del producto, los gastos de envío, seguro y costos relacionados en el país de importación. También se deducen los derechos aduaneros e impuestos nacionales por la importación. Cuando proceda, también se deduce el valor añadido por la instalación o el montaje para la puesta en marcha de dicha mercancía. O sea, hace que para este método, el valor reducido, para encontrar el valor unitario de este producto, se tienen que deducir o se tienen que quitar los siguientes gastos. O sea, que se tienen que quitar los gastos generales de ventas de envío para que solo nos quedemos con el valor del producto como tal, para ver si concuerda o si es para ver si concuerda o tiene sentido el valor eh, propuesto por el importador. Ahora veremos el quinto método, que es cuando el cuarto método del valor deducido no ha sido eficaz. En el quinto método, o sea, del valor reconstruido, se determina por un valor reconstruido igual a la suma de los siguientes elementos: los costos de materiales, de producción u otras actividades realizadas. También la suma de utilidades y costos generales y otros costos relacionados con la producción de bienes. Pues igual que en el anterior método del valor reducido, en este caso se tienen que reconstruir los costos de los materiales que se han usado, que tienen dentro este bien, también de su producción, cómo ha sido producido este bien, también de las utilidades y los costos generales que está
provocando este bien de su exportador, o sea, del que le estamos comprando, y también otros costos relacionados que aunque sean mínimos, nos pueden servir como ayuda para encontrar el valor de este bien. Y si no ha sido eficaz este quinto método, pues se procede con el sexto método, que es el último recurso y el último método. Este se determinará razonablemente siendo más flexible con las condiciones y elementos utilizados en los anteriores métodos de valoración. Este método debe basarse tanto como sea posible en los valores y métodos predefinidos en los otros métodos y tener una flexibilidad razonable en su implementación. ¿A qué se refiere con esto? En que la SUNAT será más flexible en cuanto a la documentación que nos pida o las pruebas, y nosotros tendremos que tener en cuenta todos los datos que se han utilizado en los anteriores métodos. O sea, que tendremos que tener a la mano en este método todas las pruebas, toda la documentación y las aclaraciones adicionales que nos pide la SUNAT. Así también debemos tener todos los datos del país de origen, también las características del producto como la calidad, la cantidad y el valor. Así también tenemos que tener a la mano más datos como los gastos de envío, el seguro, los impuestos y etcétera, para que en este último método de valoración la SUNAT eh, nos permita mm, ingresar nuestro producto al territorio nacional. Esto prueba de que el Estado le da más preferencia al empresario, al importador, más que a su propio beneficio, ya que nos está dando una oportunidad más, tiene la oportunidad de ser más flexible con nosotros. Bien, ahora seguimos con el siguiente tema, que es el de los regímenes aduaneros. Un régimen aduanero es un sistema o conjunto de normas que tienden a regir y organizar las mercancías, personas, medios de transporte, sujetas a exportación, permanencia e importación, es decir, la potestad aduanera, y que, según la naturaleza y fines de la operación, pueden ser definitivos, temporales, suspensivos o de perfeccionamiento, porque los regímenes aduaneros son tratamientos legales aplicables a la mercancía que ingresa y sale del país. Según de la decisión 848 de la Constitución, artículo 2, es el destino aduanero aplicable a las mercancías solicitadas por el declarante. Con esto se refiere a que los regímenes aduaneros categorizan según la condición de la mercancía a qué condición pertenecen. Así se puede ver si se puede exonerar de costos y demás. Ahora, veremos la implementación de la Ley General de Aduanas, la DL 1530. Gracias a la política del comercio exterior es que se logra implementar esta nueva ley con el decreto legislativo número 1053, publicada el 3 de marzo del 2022, conocida como la nueva Ley General de Aduanas. Mediante este decreto se modifican ciertas disposiciones contenidas en la Ley General aprobadas por Decreto Ley número 1053. Esto nos prueba que todo esto de los regímenes aduaneros está intervenido por el Estado, está controlada, por así decirlo, hay un equilibrio entre el control del Estado, pues debe haber una regularización de todo esto, si no, eh, no está categorizado. Ahora veremos las principales modificaciones por el decreto número 1530, que son 4.
Como principal modificación, se modifica la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera en las declaraciones diferidas garantizadas con la finalidad de recoger la casuística de las importaciones provenientes de regímenes procedentes. Como segunda modificación, se crea un régimen aduanero especial para el ingreso de mercancías destinadas al consumo de pobladores residentes en los distritos de la frontera con conexión terrestre limitada. O sea, que hay un régimen aduanero especial para el consumo final en las fronteras con el país que se está comerciando, los cuales estarán exentas al pago de derechos arancelarios y demás tributos a la importación. Con esto se refiere que le están dando preferencia a los consumidores finales que se encuentran en la frontera. Siempre que se acrediten que las condiciones establecidas en el reglamento del régimen aduanero especial, para que todo esto sea dentro de lo formal, dentro de lo legal. Como tercera modificación, se fijan los plazos para atender las solicitudes de devoluciones vinculadas al procedimiento de la duda razonable en 15 o 2 meses, en caso se amplíe la duda razonable. Como ya pudimos ver, la duda razonable es un plazo que nos da la SUNAT para presentar todas las evidencias y toda la documentación que nos pide. Esta modificación prueba esta documentación, bueno, esta modificación prueba ser más flexible para el empresario. Y tenemos otra modificación que es que se deroga el artículo 158 de la Ley General de Aduanas relativo al monto mínimo fijado por la SUNAT para conceder las devoluciones. Ok, hice una pequeña pausa para asegurarme de que el video sigue continuando con fluidez. Continuando con nuestro tema, ahora veremos la Ley General de Aduanas, Decreto Ley 1530. Con el nuevo arancel toma como base la séptima recomendación de enmienda al sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, y la nomenclatura arancelaria común de los países miembros de la Comunidad Andina, aprobada por la decisión número 885. En esta gráfica podemos ver todos los sectores o los tipos de productos que se dan a través de la enmienda. Con un total de enmiendas de 351, podemos ver que existen más productos agrícolas, alimentarios y tabacaleros. Como segundo tenemos los productos de maquinaria, productos eléctricos, capital de fabricación, etcétera. También tenemos los sectores químicos, madereros, metales comunes, transportes y textil. Ahora veremos el tema del arancel de aduanas de este año, del 2022. Para la OMA, en esta línea de tiempo podemos ver la evolución de los aranceles. La OMA para junio del 2019 hubo la séptima recomendación de enmienda. Entre octubre del 2019 y mayo del 2021 se aprueba la versión oficial en castellano de la OMA, de la Comalep. Entre octubre del 2020 al octubre del 2021, por la decisión de 885, se aprueba la nomenclatura de la Comunidad Andina, o sea, hace la Nandina. Y del julio a diciembre del 2021 se publica el DS 404 que aprueba el arancel de aduanas.
Ahora veremos los regímenes aduaneros, que están categorizados en esta escala. Iremos del menor al mayor. Tenemos los regímenes de perfeccionamiento, los regímenes de tránsito, los regímenes del depósito aduanero, los regímenes de exportación, los regímenes de importación. Como ya mencioné anteriormente, cada producto, según su condición en la que se encuentran, debe pertenecer a cierto régimen. O sea, si queremos exportar un bien para que sea consumido en el extranjero, pues nos atenemos a pertenecer al régimen de exportación. Así, si queremos, estamos importando un producto para que pueda ser consumido en nuestro territorio nacional, pues pertenecemos al régimen de importación. Y así, pues, como podemos ver en los siguientes casos, cada producto pertenece a los regímenes y a los subregímenes, vamos a llamarle así, a los que pertenecen. Ahora, vamos a empezar con el régimen de importación. Este pertenece al ingreso de mercancías al país, territorio aduanero, o sea, este es un caso de importación para su consumo luego del pago o garantía según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Ahora veremos más condiciones o más características dentro de este régimen de importación. Eh, Aquí podemos ver tres que se categorizarán según la condición de la mercancía. Empezaremos con el importación para el consumo. Permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para que éstas queden listas para su consumo, cumpliendo con los impuestos, formalidades y otras obligaciones correspondientes. Además, se debe cancelar los recargos o multas que podrían existir. O sea, si queremos importar un producto para que sea consumido en nuestro territorio nacional, pues debemos cumplir con todos los impuestos, con todas las formalidades y demás para llegar a ser categorizado dentro de la importación para el consumo. Como siguiente condición tenemos la reimportación en el mismo estado. Este es un caso diferente, este no es para consumo. Este permite que las mercancías se exporten de carácter definitivo y sin pagar derechos arancelarios u otros impuestos que se aplican a la importación para el consumo, mientras la mercancía no sufra alteraciones, transformación, elaboración o reparación en el extranjero. De lo contrario, se perdería todo beneficio otorgado en la exportación, ya que este será reimportado, pero debe cumplir con las características que ya se han identificado. Ahora tenemos la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Las mercancías pueden ingresar al territorio aduanero sin tener que pagar derechos arancelarios u otros impuestos. Esto se hace bajo condición de que sea posible identificarlas y se encuentren destinadas a un lugar y propósitos específicos, para ser reexportadas en un plazo determinado sin ser sujetas a alguna modificación. O sea, sé que si tenemos una mercancía para que esté temporalmente en nuestro estado eh, y que luego sea reexportado, pues debe cumplir con ciertas condiciones para que se pueda producir esta operación, la reexportación.
Ahora, como pudimos ver, todas las condiciones o todas las categorizaciones dentro de este régimen de importación, así tenemos otros regímenes para la exportación, el tránsito y demás. Ahora vamos a explorar más acerca del régimen de exportación. Este régimen permite la salida del país de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. O se hace que este es un caso clásico de exportación, estamos exportando. La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. Según este régimen, las mercancías deberán ser embarcadas dentro del plazo de 30 días calendario, contando a partir del día siguiente de la numeración de la declaración de aduanas la regularización de este régimen se realizará dentro del mismo plazo, o sea, de este plazo de 30 días. Ahora veremos más condiciones o categorizaciones de las condiciones de la mercancía dentro de este régimen. Ahora veremos cuando nuestra mercancía se encuentra dentro de una exportación definitiva. ¿Y esto cuándo es? Este permite hacer posible que las mercancías nacionales o nacionalizadas puedan salir del territorio aduanero para ser utilizadas o consumidas en el exterior. Es importante notar que la exportación definitiva no está sujeta a ningún impuesto. Ahora, veremos la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Las condiciones de nuestra mercancía en este caso son que permite que las mercancías nacionales salgan del territorio aduanero de forma temporal para que puedan ser reimportadas en un plazo determinado, por supuesto, sin que hayan sufrido modificaciones. Es necesario resaltar que aquí no se cuentan las mercancías que tienen prohibida o restringida la salida del país. O sea, sé que no deben ser mercancías prohibidas para que cumplan las condiciones de para que cumplan las condiciones de este régimen, que es la exportación temporal para la reimportación del mismo estado. Ahora veremos otro régimen aduanero importante, que es el depósito aduanero. Este régimen permite que las mercancías que llegan pueden ser almacenadas en un depósito aduanero o por un periodo determinado y sin el pago de derechos e impuestos correspondientes a la importación para el consumo. Haré una pausa momentáneamente para ver si el video va correctamente. Ok, todo normal. Seguimos con la presentación. Continuando, ahora veremos el depósito aduanero. Este régimen permite que las mercancías que llegan puedan ser almacenadas en un depósito aduanero por un periodo determinado y sin el pago de derechos e impuestos correspondientes a la importación por el consumo. O sea, sé que si nuestra mercancía se encuentra no, se encuentra en un estado no para ser consumido finalmente, sino para ser simplemente almacenado, pues pertenece a este régimen, está categorizado dentro de este régimen. Ahora veremos los regímenes de tránsito. Este régimen permite que las mercancías que vienen del exterior y que no hayan sido destinadas, o sea, que no hayan llegado a su destino final, puedan transportarse dentro del territorio aduanero o hacia el exterior con una suspensión del pago de impuestos. Para ello se debe haber presentado la garantía y cumplido con los requisitos detallados en el reglamento. Esto se refiere a que estas mercancías no están en el territorio no para ser consumidas, simplemente están por el tránsito, para que puedan ser movilizadas hacia su destino final. Esta es la condición a la que pertenece esta mercancía, solo para transitar, no para ser consumida.
Dentro tenemos condiciones como es el tránsito aduanero. Puede realizarse por tierra, mar o aire cuando las dimensiones de la mercancía no caben dentro de un contenedor cerrado. Es individualizada, identificable y los contenedores deben estar precintados. O sea, que si tenemos una mercancía bastante grande, bastante robusta, debe ir en un container. Estas son las condiciones que tiene que tener para estar dentro de este apartado del tránsito aduanero. Ahora veremos del transbordo. Permite la transferencia de mercancías descargadas del medio de transporte de llegada al territorio aduanero y cargadas al medio de transporte de salida. Para ello se debe haber cumplido con los requisitos detallados en el reglamento formal para pertenecer a este régimen de tránsito. Ahora veremos el caso del reembarque. Permite hacer posible que la mercancía ubicada en el punto de llegada y a la espera de la asignación del régimen correspondiente sea reembarcada desde el territorio aduanero. Como pudimos ver, este régimen se divide en sus condiciones por el medio en el que llegan o por las características físicas del producto, porque pudimos ver que si el producto es bastante grande, bastante robusto, pertenece al tránsito aduanero. En cambio, si es más maleable, más manejable, puede pertenecer al caso del transbordo o el reembarque. Ahora veremos el último régimen aduanero, que es el régimen de perfeccionamiento. Este régimen pertenece al ingreso al territorio de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de aranceles e impuestos. Esta exoneración se justifica porque estas mercancías serán exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento. Asimismo, rige para la preparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento. O sea, que si tenemos una mercancía y queremos perfeccionarla, o sea, si queremos restaurarla, queremos repararla o reacondicionarla, etcétera, pues pertenece a este régimen aduanero, que es el perfeccionamiento de la mercancía. Pero se debe cumplir con los plazos estipulados y también con las condiciones que se nos imponen. Dentro del régimen de perfeccionamiento tenemos las siguientes condiciones. Tenemos la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Permite que las mercancías extranjeras ingresen al territorio arancelario con la suspensión del pago de derechos arancelarios y otros impuestos que se aplican a la importación para el consumo, para que puedan ser exportadas en un tiempo determinado luego de pasar por una operación de perfeccionamiento como productos compensadores. O sea, que la condición para que la mercancía esté libre de derechos e impuestos después de haber sido reparada, modificada, etcétera, es que sean productos compensadores y deben cumplir con los plazos. La otra condición es la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Permite que las mercancías nacionales puedan salir del territorio aduanero de forma temporal para que puedan ser transformadas, elaboradas o reparadas, para luego ser reimportadas como productos compensadores dentro de un marco de tiempo determinado. O sea, si tenemos una mercancía que está dañada o que viene con desperfectos, pues la estamos mandando al exterior para que pueda ser arreglada y podamos reimportarla, esta mercancía, como un producto compensatorio. Pero para que cumpla esto, debe cumplir con los plazos determinados y todas las formalidades. Ahora veremos la siguiente condición, que es el drawback. Permite obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios
pagadas por la exportación de mercancías. Para eso, tales impuestos deben haber gravado a la importación para el consumo de mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. Esta condición tiene que ver más con los derechos arancelarios o los precios pagados para su exportación. Ahora veremos la siguiente condición, que es la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Permite que la importación para el consumo de mercancías que, tras ser nacionalizada, se emplean para conseguir mercancías exportadas con carácter definitivo y sin pagar los impuestos correspondientes a la importación para el consumo. ¿A qué se refiere con esto? A que toda la mercancía importada para su consumo final pues debe ser nacionalizada para cumplir esta condición y que se emplee para conseguir aún más mercancía, o sea, hace que se entiende que esto pertenece o está más enfocado en los bienes de producción o los bienes de capital, ya que debe cumplir estas condiciones para pertenecer a este régimen. Ahora, como conclusión, pudimos ver toda la técnica aduanera, todos los conocimientos básicos eh, que todo importador, exportador debe tener en cuenta o debe saber. Hemos podido ver que por ejemplo, con la nomenclatura, que si tenemos un producto, debemos encontrar su código debemos encontrar su código, su grupo, para ver todas las condiciones que debe cumplir nuestro producto. Esto teniendo en cuenta varios factores como el bloque comercial al que pertenecemos, por ejemplo, o sea, ya sea Mercosur o Andina, etcétera, ya que al pertenecer a este bloque debemos someternos estrictamente a todas las condiciones y nomenclaturas que se nos imponen. También hemos podido ver el caso de el valor aduanero, ya que nosotros para traer una mercancía debemos presentarnos a la autoridad, que en nuestro caso sería la SUNAT, donde tenemos que evidenciar que se trata de una operación comercial y como tal tenemos que evidenciar los contratos, el valor de nuestras mercancías, etcétera. Y como hemos podido ver, la SUNAT nos da un trato preferente en el caso de traer, de importar nuestro producto. Pero para eso tenemos que atenernos a todas las leyes, a todas las formalidades eh, que se nos impone. Y como último caso dentro de la técnica aduanera tenemos el caso de los regímenes aduaneros, ya que al tener una mercancía debemos categorizarla según las condiciones que se nos haya presentado, las condiciones que tenga nuestra mercancía. Por ejemplo, si nosotros importamos una mercancía, debemos atenernos al régimen de importación. Si queremos exportar una mercancía, debemos atenernos al régimen de la exportación. Y si queremos atenernos a... Si tenemos una mercancía, que simplemente lo queremos que esté almacenada por un tiempo, pues nos atenemos al régimen de almacenamiento. Y si queremos tener una mercancía que solamente sea como tránsito para un destino final, nos atenemos al régimen de tránsito. Y si tenemos mercancía que tenga que ser modificada, que tenga que ser o queremos mercancía como compensación, nos atenemos al régimen de perfeccionamiento. Todos estos regímenes existen para que, según si tienes cierta condición de tu mercancía, puedas ser exonerado de aranceles, puedas ser exonerado de ciertos pagos de derechos, etcétera,
para que así nos podamos librar de pagos innecesarios o pagos imprevistos. O sea, que los regímenes están hechos para favorecernos a nosotros, los empresarios, los importadores, exportadores, etcétera. Eso ha sido todo. Muchas gracias.